¿Alguna vez te has detenido a observar un duelo con sables de luz con otros ojos? No como un simple enfrentamiento entre dos personajes de ficción, sino como un choque de filosofías, de siglos de tradición, de luz contra oscuridad, de vida contra muerte. Cada movimiento, cada giro de muñeca, cada salto imposible que vemos en pantalla esconde detrás siglos de historia, entrenamiento y disciplina. Obi-Wan Kenobi, con su serenidad defensiva, no solo luchaba contra Grievous o Anakin, representaba una tradición milenaria de paciencia, de análisis y de espera. Yoda, con sus saltos vertiginosos, no era simplemente un anciano ágil, era la personificación del Ataru, una filosofía de ataque incesante que solo un ser con su conexión a la fuerza podía mantener. Mace Windu, con su estilo devastador, caminaba por la delgada línea que separa la luz de la oscuridad, usando su propia furia sin dejar que lo consumiera. Los duelos de Star Wars no son solo peleas, son rituales. Son un lenguaje en sí mismos. Y ese lenguaje está codificado en 7 formas clásicas de combate con sable de luz. Para entender las formas de combate, primero debemos viajar miles de años atrás, a los orígenes de la Orden Jedi. Los primeros usuarios de la fuerza no tenían sables de luz, luchaban con espadas metálicas tradicionales, vibroespadas y otras armas convencionales. El desarrollo del sable de luz cambió todo. Esta arma única, que podía cortar prácticamente cualquier material pero también bloquear otros sables de luz, requería técnicas completamente nuevas. Las viejas formas de esgrima simplemente no funcionaban con una espada que no tenía peso en la hoja y podía atravesar casi cualquier cosa. Los primeros maestros Jedi se dieron cuenta de que el sable de luz no era solo un arma, era una extensión directa de la conexión del usuario con la fuerza. Un sable mal manejado podía ser más peligroso para su portador que para sus enemigos. Esto llevó al desarrollo sistemático de las formas de combate. Cada forma de combate representa más que técnicas de lucha, encarna una filosofía específica sobre cómo un usuario de la fuerza debe abordar el conflicto, la defensa personal y la protección de otros. Algunas formas priorizan la defensa y la paciencia, reflejando los ideales Jedi de paz y protección. Otras enfatizan la ofensiva controlada, reconociendo que a veces la mejor defensa es un ataque decisivo. Y las más controvertidas abrazan la agresión y la pasión, caminando peligrosamente cerca del lado oscuro. Es crucial entender que aunque la mayoría de Jedi se especializaban en una o dos formas, los verdaderos maestros dominaban todas las 7. Yoda, con sus 900 años de experiencia, había perfeccionado cada técnica. El emperador Palpatine, en su búsqueda del poder absoluto, también dominó todas las formas. Mace Windu no solo las conocía todas, sino que creó su propia variación de la 7ª forma. Shiicho ocupa un lugar especial en la historia de los Jedi porque fue la primera forma de combate con sables de luz. Sus raíces se remontan a la época en la que la Orden apenas comenzaba a sustituir las espadas metálicas tradicionales por las recién inventadas espadas de energía. Los primeros portadores de la fuerza se enfrentaron a un problema: cómo dominar un arma que no tenía peso en la hoja, que podía cortar casi cualquier material y que, además, era extremadamente peligrosa incluso para quien la blandía. La solución fue crear una base de movimientos simples y efectivos que dieran seguridad a los iniciados y, al mismo tiempo, les permitieran enfrentarse a enemigos armados con armas más convencionales. Así nació Shiicho, también conocida como la forma de la determinación. En sus primeros siglos, no existía la noción de duelo de sable contra sable. Los Jedi solían combatir a grupos de bandidos, piratas espaciales y, más tarde, a ejércitos enteros de los Sith. Por eso Shiicho se diseñó con una intención clara: ser eficaz contra múltiples oponentes y asegurar que un Jedi pudiera salir vivo incluso cuando estaba rodeado. El estilo Shiicho se distingue por sus movimientos amplios, directos y fluidos. Se basa en cortes grandes, fáciles de ejecutar, y que no requieren precisión extrema. En lugar de movimientos ornamentales o técnicas refinadas, esta forma enseña al Jedi a confiar en la base, en la simplicidad y en la seguridad de la guardia. Shiicho también establece lo que se conoce como las zonas de ataque básicas, los puntos cardinales del cuerpo donde se dirigen los golpes.
Estos cortes se dividen en 6 áreas principales: cabeza, brazos, torso, piernas y laterales, más un 7º movimiento de ataque directo. Esta codificación se convirtió en el fundamento de todas las formas posteriores. Un Jedi que domina Shiicho entiende, de manera instintiva, desde dónde puede llegar un golpe y cómo responder a él. Otra característica esencial de esta forma es su énfasis en el desarme sin daño. Shiicho enseña a los practicantes a incapacitar al enemigo sin matarlo, apuntando a sus armas, extremidades o equipo antes que a su vida. Esto encaja perfectamente con el código Jedi, que prioriza la defensa y la preservación de la vida. Shiicho es una forma ideal para principiantes porque ofrece seguridad, control y versatilidad. Un Jedi entrenado en esta disciplina puede enfrentarse a varios enemigos simultáneamente y mantener la compostura bajo presión. Su naturaleza instintiva la hace especialmente útil en situaciones de caos, donde la precisión de formas más avanzadas podría fallar. Sin embargo, Shiicho tiene una gran limitación: no está diseñada para duelos prolongados contra otros usuarios de la fuerza. Los movimientos amplios que resultan tan eficaces contra grupos de oponentes se vuelven predecibles frente a un adversario experto. Por eso, a medida que la Orden Jedi comenzó a enfrentarse a Sith cada vez más entrenados, surgió la necesidad de formas más sofisticadas como Forma 2 o Forma 3. Aún así, Shiicho nunca desapareció. Todos los Jedi lo aprenden en sus primeros años de entrenamiento, y muchos lo conservan como recurso instintivo. De hecho, incluso en combate real, cuando el cansancio domina, un Jedi puede regresar de manera natural a los movimientos básicos de Shiicho. Varios Jedi famosos demostraron que, pese a ser la forma más simple, Shiicho podía convertirse en un arte devastador en manos expertas. Kit Fisto, maestro nautolano de la Orden Jedi, considerado el mayor representante moderno de Shiicho. Durante la batalla de Geonosis, se movía entre decenas de droides de combate con una sonrisa, aplicando cortes amplios y efectivos que parecían casi una danza acuática. General Grievous, aunque no sensible a la fuerza, fue entrenado en todas las formas por el conde Dooku. Grievous usaba los principios básicos de Shiicho como base para sus ataques múltiples, empuñando hasta 4 sables a la vez. Luke Skywalker, en sus primeros enfrentamientos, especialmente contra Darth Vader en el Imperio Contraataca, puede verse como sus movimientos eran amplios, pesados y carentes de refinamiento, claros rasgos de un Shiicho instintivo, sin llegar a la maestría. Durante la batalla de Geonosis, en episodio 2, se aprecia claramente cómo Shiicho fue la forma predominante. La mayoría de los Jedi que saltaron a la arena del Coliseo no eran duelistas expertos, sino guardianes y diplomáticos. Allí, rodeados por cientos de droides, la forma básica resultó crucial para mantener la cohesión del grupo. Fue la primera vez en siglos que tantos Jedi pelearon juntos, y la simplicidad de Shiicho les permitió coordinarse sin necesidad de estrategias complejas. Otro ejemplo se encuentra en la serie animada Clone Wars 2003 de Genndy Tartakovsky. Kit Fisto, luchando bajo el agua contra el ejército separatista, aplicó movimientos de Shiicho adaptados al entorno acuático. Esto no solo demuestra su versatilidad, sino también cómo un maestro podía expandir sus límites hasta convertirlo en una herramienta letal. Más allá de lo técnico, Shiicho transmite una filosofía clara: la determinación. No se trata de la destreza más elegante ni de la agresividad más feroz, sino de la convicción de que, incluso en circunstancias desfavorables, el Jedi no debe rendirse. La forma enseña a mantener la calma, respirar y ejecutar los movimientos básicos sin dudar. Por eso, muchos maestros insisten en que, aunque un Padawan pueda sentirse tentado a saltar rápidamente a formas más vistosas, debe recordar siempre lo aprendido en Shiicho. La victoria, en ocasiones, no depende de la técnica más avanzada, sino de la capacidad de sostenerse en pie con lo fundamental. Hoy en día, tanto dentro del canon como en el universo expandido, Shiicho sigue siendo vista como la puerta de entrada al arte del sable de luz. Puede que no sea la más glamorosa ni la más temida, pero sin ella ninguna de las demás existiría. Para los Jedi, representa las raíces. Para los Sith, un recordatorio de los cimientos que despreciaron al buscar poder superior.
Tras la creación de Shiicho, la primera forma de combate con sable de luz, los Jedi descubrieron rápidamente sus limitaciones. Si bien era perfecta para entrenar a iniciados y combatir contra grupos numerosos, resultaba demasiado amplia, poco precisa y vulnerable en los duelos individuales contra enemigos igualmente armados con sables de luz. Y durante la era de las primeras guerras Jedi-Sith, esos duelos eran cada vez más frecuentes. En este contexto nació la Forma 2, Makasi, conocida también como el Camino de la Contención. Se diseñó específicamente para el enfrentamiento sable contra sable, y supuso un salto cualitativo en la evolución del arte marcial Jedi. Mientras Shiicho enseñaba fundamentos generales, Makasi se centraba en la excelencia técnica, la economía de movimientos y la precisión absoluta. Makasi se convirtió en el equivalente galáctico de la esgrima clásica, refinada, elegante y pensada para un combate uno a uno. En tiempos de las guerras oscuras, cuando los Sith eran numerosos y la Orden Jedi debía enfrentarse constantemente a ellos en duelos directos, Makasi era el estilo que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. A diferencia de otras formas que buscan potencia o defensa impenetrable, Makasi se basa en el principio de que cada movimiento debe tener un propósito. No hay espacio para gestos innecesarios ni ataques descontrolados. Sus practicantes entienden el combate como una partida de ajedrez en movimiento, precisión, cálculo y un ritmo controlado. La filosofía de Makasi enfatiza la idea de la economía de energía. Mientras que otras formas apuestan por la fuerza bruta o los giros acrobáticos, Makasi enseña a mantener la compostura, a dominar la respiración y a desgastar al oponente con elegancia. En palabras de varios maestros, Makasi es el arte de ganar sin esfuerzo aparente. Además, esta forma promueve una mentalidad casi aristocrática. Los usuarios de Makasi suelen ser percibidos como duelistas orgullosos, a veces incluso arrogantes, porque consideran que la destreza técnica está por encima de la fuerza física. No es casualidad que muchos Sith de sangre noble adoptaran Makasi como su sello personal. El rasgo más distintivo de Makasi es el uso de una sola mano para empuñar el sable de luz. Esto permite una mayor libertad de movimientos, más velocidad en las muñecas y una elegancia natural que lo diferencia de otros estilos. La otra mano queda libre, utilizada a menudo para mantener el equilibrio, realizar gestos de distracción o canalizar la fuerza. Los ataques en Makasi son precisos, rectos y controlados. No busca cortar extremidades innecesariamente ni destruir con grandes golpes, sino encontrar la abertura exacta en la defensa del rival y aprovecharla con rapidez quirúrgica. Las fintas, los pasos laterales y los movimientos circulares son parte integral de su repertorio. Entre sus puntos fuertes destaca su capacidad para desviar ataques con el mínimo esfuerzo, utilizando la hoja del sable en ángulos precisos en lugar de choques frontales. Pero su mayor debilidad es clara, frente a oponentes que emplean ataques de gran potencia, como Forma V, Gemso, Makasi puede verse sobrepasado. Por eso sus practicantes deben confiar en la agilidad, la estrategia y el dominio absoluto de la técnica, el mayor representante de Makasi en la historia moderna. Dooku era la personificación del duelista noble, educado, elegante y frío en combate. Su sable curvado le permitía ángulos únicos para sus ataques, y cada movimiento suyo era medido, casi coreográfico. Durante las guerras clon, Dooku derrotó repetidamente a Jedi experimentados como Obi-Wan Kenobi, e incluso pudo medirse contra Anakin Skywalker en varias ocasiones. Su dominio de Makasi lo convirtió en uno de los duelistas más temidos de la galaxia. La batalla de Geonosis es el mejor ejemplo. Con apenas esfuerzo, Dooku repelió a Obi-Wan, jugó con Anakin y resistió el poder de Yoda. No fue la fuerza física lo que lo sostuvo, sino la maestría de Makasi. La aprendiz de Dooku, aunque introdujo variaciones propias, mantuvo la base de Makasi en su estilo. Su característica era el uso de dos sables curvados, que combinaba con fintas dobles y movimientos serpenteantes. Ventress añadía a Makasi un toque más agresivo, menos refinado que el de su maestro, pero igualmente letal. En épocas antiguas, varios Jedi de la antigua República practicaron Makasi para duelos contra los Sith. Sin embargo, con la casi extinción de los Señores Oscuros, la forma fue cayendo en desuso,
siendo vista como poco práctica en guerras masivas. El legado de Makashi se entiende mejor viendo sus enfrentamientos históricos. Dooku vs Obi-Wan, Geonosis, Episodio 2. El Conde neutralizó los ataques de Kenobi con sencillez, demostrando la superioridad de Makashi frente a Soresu en un duelo ofensivo. Dooku vs Anakin. Aquí vemos la debilidad de Makashi, aunque Dooku mantuvo la ventaja inicial, el poder abrumador de Anakin en Gemso acabó rompiendo su defensa. Ventress vs Anakin. Sus duelos son un ejemplo perfecto de cómo Makashi, en su variante dual, podía mantener a raya incluso a un oponente con un estilo más agresivo. Estos combates reflejan tanto la brillantez como las limitaciones de la forma 2. Con el tiempo, Makashi fue perdiendo relevancia. En la era de las guerras clon, la mayoría de Jedi prefirieron estilos más prácticos para enfrentar a múltiples enemigos, como Soresu o Sien. El refinamiento de Makashi parecía un lujo en un conflicto donde abundaban los blasters y las batallas campales. Sin embargo, su influencia nunca desapareció del todo. Muchos maestros seguían enseñando sus fundamentos como parte del entrenamiento avanzado, sobre todo para aquellos Padawan que mostraban inclinación hacia el combate uno contra uno. Además, en la memoria de la galaxia, Makashi quedó asociado a la imagen del duelista elegante, aquel que no necesitaba movimientos bruscos ni violencia excesiva para vencer. Una forma que, más que una técnica de guerra, parecía un arte. Makashi es, en esencia, el recordatorio de que el sable de luz no es solo un arma de destrucción, sino también una herramienta de maestría técnica. Representa la lucha elevada a la categoría de disciplina noble, donde lo importante no es la fuerza bruta, sino la precisión, el control y la mente fría. Aunque hoy sea vista como un estilo poco práctico frente a ejércitos de droides o blasters, sigue teniendo un lugar especial en la historia Jedi y Sith. Su legado perdura en figuras como Dooku y Ventress, y en todos aquellos que creen que el verdadero combate es un duelo de voluntades más que de músculos. En última instancia, Makashi nos muestra algo esencial: en la galaxia, tan importante como la fuerza es la elegancia con la que se maneja. Y por eso, aún hoy, sigue siendo considerada la forma más refinada y aristocrática de todas. Cuando hablamos de Soresu, hablamos de paciencia, de calma en medio del caos, de un estilo que no busca la gloria en el ataque, sino la seguridad en la defensa. Sisi-Icho fue la semilla de los fundamentos y Makashi el arte del duelo elegante. Soresu es el muro inquebrantable, el escudo que convirtió a muchos Jedi en leyendas vivientes. Su origen se remonta a una época de cambio. Tras siglos de conflictos con los Sith, los Jedi comenzaron a enfrentarse no solo a duelistas expertos, sino también a soldados, blásteres y ejércitos enteros. El sable de luz, por poderoso que fuera, no servía de nada contra una lluvia interminable de disparos si no había un estilo capaz de resistirla. Así nació Soresu, la forma de aquellos que comprendieron que sobrevivir era, en ocasiones, la mayor victoria. Los practicantes de Soresu aprendían a economizar cada movimiento. Donde otros estilos proponían ataques amplios o pasos agresivos, Soresu respondía con gestos mínimos, casi circulares, que creaban una muralla de energía alrededor del Jedi. Era un estilo que no buscaba imponerse en segundos, sino desgastar al enemigo poco a poco, hasta que el adversario cometiera un error. Quizá el ejemplo más claro de este principio fue Obi-Wan Kenobi. En su duelo contra el general Grievous, rodeado de la velocidad mecánica de 4 sables de luz girando al mismo tiempo, no se lanzó al ataque ciego. Resistió. Esperó. Mantuvo su defensa hasta encontrar la mínima apertura, y entonces, en un instante, cambió la historia de esa batalla. Pero donde Soresu mostró su verdadero poder fue en Mustafar, cuando Obi-Wan se enfrentó a Anakin Skywalker, ya consumido por el lado oscuro. La furia de Anakin parecía imparable. Cada golpe era más fuerte que el anterior, cada movimiento un estallido de rabia y poder. Cualquier otro Jedi habría caído en minutos, arrollado por la intensidad de su ex-aprendiz. Pero Obi-Wan no lo enfrentó con la misma energía. No intentó igualar su agresividad. Se mantuvo firme en su círculo defensivo, bloqueando, desviando, esperando.
Anakin se desgastaba a sí mismo con cada embestida, y Obi-Wan, fiel a la filosofía de Soresu, dejó que su oponente se consumiera solo. Al final, cuando Anakin cometió un error fatal, Obi-Wan ya estaba preparado. Ese duelo no lo ganó la fuerza, sino la paciencia. Soresu también fue el sello distintivo de otro maestro inolvidable, el gran maestro Yoda. Aunque muchos lo asocian con los saltos imposibles y la velocidad del Ataru, Yoda había perfeccionado todas las formas, y su dominio de Soresu era legendario. Durante la guerra, se decía que podía enfrentarse a ejércitos enteros de droides y desviar cada disparo como si fueran gotas de lluvia. Su pequeño tamaño le daba la movilidad perfecta para mantener el círculo defensivo de Soresu, y su concentración le permitía sostener combates que habrían agotado a cualquier otro Jedi. El estilo, sin embargo, tenía un precio. No cualquiera podía practicarlo. Soresu requería un nivel de disciplina mental inmenso. No era para los impacientes ni para aquellos que buscaban la victoria rápida. Muchos padawans se desesperaban entrenándolo, porque parecía pasivo, lento, incluso aburrido frente a los estilos más espectaculares. Pero esa era precisamente su esencia, la serenidad en la tormenta, la certeza de que quien sabe resistir, tarde o temprano, encuentra la oportunidad de vencer. Con la llegada de la Guerra de los Clones, Soresu se convirtió en la forma más practicada por los Jedi en el campo de batalla. Frente a las interminables ráfagas de blaster de los droides separatistas, ningún otro estilo ofrecía tanta protección. Los Jedi que sobrevivieron más tiempo en la guerra fueron, en su mayoría, maestros de Soresu. Y aunque no garantizaba la victoria en todos los casos, sí aumentaba las probabilidades de volver a casa tras cada misión. Pero más allá de su eficacia militar, Soresu tenía un trasfondo filosófico. No era solo un escudo físico, sino también un escudo espiritual. Enseñaba a los Jedi a mantener la calma frente al miedo, a no dejarse llevar por la ira, a aceptar que a veces el mejor golpe es el que no se da. Era la forma que mejor encarnaba el ideal Jedi de defensa, nunca de ataque. Incluso tras la caída de la Orden, su legado sobrevivió. Décadas después, cuando Obi-Wan volvió a enfrentarse a Darth Vader en la Estrella de la Muerte, lo hizo de nuevo desde la serenidad de Soresu. Ya no era un combate físico, era un duelo de destinos. Y aunque Obi-Wan cayó en aquel encuentro, lo hizo por elección propia, no porque su defensa hubiera fallado. Convirtió su resistencia en sacrificio, y su muerte se transformó en el inicio de una nueva esperanza para la galaxia. Soresu es, en esencia, la forma de aquellos que entienden que no se trata de derrotar al enemigo, sino de resistirlo. Que no se trata de atacar con furia, sino de esperar con sabiduría. Es el estilo que refleja, mejor que ninguno, el espíritu del Jedi que protege, que aguarda, que no lucha por sí mismo, sino por la paz de otros. Lección crucial sobre Ataru: incluso los maestros deben estar preparados para adaptar su enfoque cuando las circunstancias cambian. Ayla Secura representaba a Ataru refinada hasta convertirse en arte marcial puro. Su interpretación de la forma combinaba la efectividad táctica con una gracia que hacía que sus movimientos parecieran casi dancísticos. Su estilo demostraba cómo Ataru podía ser adaptada por practicantes con diferentes físicos y temperamentos. Donde Yoda compensaba limitaciones físicas y Qui-Gon enfatizaba adaptabilidad, Ayla utilizaba su agilidad natural para crear una versión de Ataru que era tanto bella como letal. Kit Fisto desarrolló una variación única de Ataru adaptada para combate subacuático. Su fisiología nautolana le permitía aplicar principios de Ataru en entornos tridimensionales verdaderos, donde arriba y abajo perdían significado convencional. Su versión de Ataru demostraba la versatilidad fundamental de la forma, mostrando cómo sus principios podían aplicarse en cualquier entorno donde el movimiento tridimensional fuera posible. Si tuviéramos que elegir la forma más espectacular, la que arranca un wow inmediato cuando se despliega en un duelo, esa sería Ataru. Donde Soresu se defiende con calma y Makashi apunta con precisión, Ataru se lanza con la fuerza de un relámpago. Es la forma que no espera, que no calcula demasiado, simplemente ataca, fluye, se eleva. Ataru es la danza de la agilidad y la fuerza,
un estilo nacido para deslumbrar tanto como para derrotar. Quien lo ve en acción tiene la sensación de presenciar algo imposible, saltos que desafían la gravedad, giros que convierten al Jedi en una sombra fugaz, estallidos de velocidad que parecen borrar la distancia entre un maestro y su enemigo. El nacimiento de Ataru estuvo marcado por un cambio radical en el pensamiento Jedi. Durante siglos, las primeras formas como Shiicho y Makashi habían centrado su atención en la técnica y la estructura. Pero a medida que la galaxia evolucionaba, los Jedi comprendieron que había ocasiones en las que la disciplina no era suficiente. Frente a enemigos poderosos y batallas multitudinarias, se necesitaba un estilo capaz de desequilibrar al contrario desde el primer instante. Así surgió Ataru, un arte ofensivo que combinaba la destreza física con la conexión profunda con la fuerza. Este estilo no se apoyaba únicamente en el cuerpo, la fuerza era la que impulsaba los saltos, guiaba los giros, aceleraba las reacciones. Un practicante sin sensibilidad a la fuerza podía imitar algunos movimientos, pero jamás lograría la esencia real de la forma. Ataru no era para todos. Su filosofía estaba basada en el movimiento constante. Un Jedi debía ser capaz de fluir sin detenerse, de mantener al enemigo siempre a la defensiva. El mejor ataque es aquel que nunca deja espacio al contrario para respirar, decían los maestros de esta forma. Sin embargo, esa filosofía tenía un coste. Ataru no era un estilo sostenible en duelos prolongados. El cuerpo, incluso con la ayuda de la fuerza, se cansaba. Cada salto, cada giro, cada estallido de energía drenaba la resistencia del practicante. Era un estilo pensado para la victoria rápida, para resolver un enfrentamiento antes de que la fatiga se convirtiera en debilidad. Y no solo era el cansancio físico, Ataru dejaba inevitablemente huecos en la defensa. Mientras el Jedi volaba por el aire o ejecutaba un giro acrobático, quedaba expuesto a un contraataque inesperado. Era, en muchos sentidos, un estilo que apostaba todo a la iniciativa. Si fallaba en su ofensiva, podía costar caro. Uno de los más grandes practicantes de Ataru en la era final de la República fue Qui-Gon Jinn. Su filosofía vital, siempre abierta a la improvisación, encajaba perfectamente con la esencia de esta forma. Para él, Ataru no era solo una técnica de combate, sino una manera de expresar su confianza en la fuerza viva, en esa energía que fluía de forma imprevisible en cada ser. Su duelo contra Darth Maul en Naboo es recordado como uno de los mejores ejemplos del Ataru clásico. Qui-Gon utilizaba saltos y ataques circulares que obligaban a Maul a retroceder, presionándolo sin descanso. Sin embargo, también demostró los límites de la forma. La intensidad del combate acabó agotando al maestro Jedi. Cada embestida le costaba energía vital, y aunque mantenía a Maul bajo presión, el joven Sith esperaba el momento en el que la fatiga pasara factura. Finalmente, la resistencia de Qui-Gon no fue suficiente y ese instante de agotamiento lo selló todo. Su muerte, sin embargo, dejó una lección profunda. Ataru podía deslumbrar y dominar, pero exigía un precio. El propio Qui-Gon lo sabía. Su estilo reflejaba su carácter, rebelde e intuitivo, dispuesto a arriesgarse, aunque eso significara exponer su propia vida. Si Qui-Gon mostró la brillantez y las debilidades de Ataru, Yoda llevó la forma a su perfección absoluta. En su caso, el estilo no era una elección estética, sino una necesidad. Su pequeña estatura y su físico frágil habrían sido una desventaja enorme contra duelistas más grandes y fuertes. Pero gracias a Ataru, Yoda convirtió esa aparente limitación en una ventaja. Quienes lo vieron luchar describieron la experiencia como presenciar un huracán en miniatura. Yoda saltaba, giraba, se impulsaba en las paredes, atacaba desde ángulos imposibles. En cada movimiento parecía desafiar la lógica misma del combate. Un oponente nunca sabía desde dónde llegaría el siguiente ataque. Durante su enfrentamiento contra el conde Dooku en Geonosis, Ataru se desplegó con toda su gloria. Dooku, maestro de Makashi, se encontró frente a un rival que no jugaba a su mismo ritmo. Cada vez que intentaba establecer una distancia cómoda para sus ataques precisos, Yoda borraba el espacio con un salto.
Cada vez que trataba de ganar control, el maestro diminuto lo superaba con una embestida inesperada. La defensa de Dooku solo resistió gracias a su experiencia y astucia, pero quedó claro que frente a Yoda, el Ataru era imparable. Años más tarde, en su duelo contra Darth Sidious, Yoda volvió a recurrir a la misma forma. Saltando entre las plataformas del Senado, se convirtió en un torbellino de luz y velocidad. Aunque finalmente no pudo derrotar al emperador, demostró que incluso en su vejez Ataru le permitía luchar de igual a igual contra el Sith más poderoso de la historia. Otro usuario célebre de Ataru fue Anakin Skywalker. Aunque no lo practicaba de manera tan pura como Qui-Gon o Yoda, incorporó muchos de sus principios a su estilo híbrido. La fuerza descomunal de Anakin lo hacía especialmente temible. Sus saltos eran más largos, sus ataques más violentos, sus embestidas más rápidas. Más allá de los nombres propios, Ataru se convirtió en una especie de símbolo dentro de la Orden Jedi. Para los jóvenes Padawans, era la forma más llamativa, la que querían aprender. Y para los ciudadanos de la galaxia, ver a un Jedi luchar con Ataru era como presenciar un mito en acción. Era el estilo que más impresionaba a los testigos, aquel que convertía al Jedi en una figura casi sobrehumana. Pero en los archivos de la Orden, siempre se advertía lo mismo: Ataru era un arma de doble filo. Brillante en sus primeros minutos, agotador con el paso del tiempo. Solo aquellos con la disciplina suficiente para equilibrar la ofensiva con la prudencia lograban dominarlo de verdad. Ataru es el camino del movimiento, del flujo incesante, de la ofensiva que no deja respirar. Es el estilo que exige una entrega total a la batalla, que premia la agilidad y la conexión con la fuerza más que la simple fuerza física. En manos de un maestro, puede convertir a un Jedi en una visión imposible de detener. En manos inexpertas, puede ser la ruta más rápida hacia la derrota. Pero más allá de sus riesgos, Ataru nos recuerda algo esencial: que la fuerza no es estática, que está viva, que se mueve como el viento y como la luz. Y que a veces, para honrarla, hay que dejar que el cuerpo se eleve y fluya con ella, aunque sea solo por unos instantes que parecen eternos. La forma V, conocida como Djemso cuando se practica por Jedi y Sien en su variante más orientada a proteger a otros, representa la evolución de la ofensiva controlada. A diferencia de Shiicho, que se centra en la defensa básica y en enfrentar múltiples oponentes de manera simultánea, Djemso busca transformar cada ataque enemigo en una oportunidad para devolver un golpe más fuerte y preciso. Es un estilo para quienes no solo desean sobrevivir, sino imponer su voluntad en el combate. Esta forma nace en tiempos de conflicto, cuando los Jedi comenzaron a enfrentarse no solo a Sith aislados, sino a guerreros oscuros entrenados en artes igual de mortales. Era necesario un estilo que permitiera no solo defenderse, sino también castigar al agresor con contundencia, manteniendo un balance delicado entre la fuerza y la agresión controlada. Djemso enseña que cada ofensiva del enemigo contiene su propia debilidad. El practicante experto solo necesita paciencia, percepción y un timing impecable para capitalizarla. En Djemso, la hoja del sable se convierte en un prolongamiento del brazo del usuario, pero también de su mente. Cada movimiento está calculado para canalizar la energía del ataque contrario hacia un contraataque devastador. Los Jedi que dominan esta forma desarrollan un instinto casi animal, perciben la intención del adversario antes de que éste la manifieste plenamente, y su respuesta es tanto defensa como castigo. A lo largo de los siglos, la forma V ha sido considerada la elegida por Jedi que combinan fuerza física con dominio mental. Su filosofía subyacente es clara: nunca ceder ante la agresión, pero tampoco dejarse consumir por ella. La paciencia se convierte en fuerza, y la fuerza se transforma en precisión. Es un estilo que exige autocontrol absoluto. Un Jedi impaciente o demasiado confiado puede ser destruido por su propio contraataque, volteando la agresión del enemigo en su contra. Djemso se distingue por sus posturas bajas y sus ataques poderosos que buscan desequilibrar al oponente. Mientras que Ataru se mueve como el viento, Djemso se mantiene firme, sólida, pero flexible. Cada bloque no es simplemente defensivo, cada parry, cada desvío de un golpe enemigo, está diseñado para preparar un contraataque que puede ser mortal.
Los Jedi entrenados en esta forma aprenden a leer la intención de su enemigo, anticipar movimientos y usar la energía de cada ataque para maximizar su propio impacto. En duelos históricos, Djem-So ha demostrado ser particularmente efectivo contra Sith que dependen de ataques rápidos y feroces. En los momentos de tensión, donde la fuerza se mezcla con la adrenalina, los Jedi Djem-So permanecen firmes, absorbiendo la fuerza del adversario y transformándola en un golpe decisivo que muchas veces cambia el rumbo de la batalla. Este estilo convierte la defensa pasiva en una ofensiva calculada y devastadora, donde cada error del oponente es capitalizado al instante. Anakin Skywalker, antes de convertirse en Darth Vader, es el ejemplo más icónico de Djem-So. Su temperamento impulsivo y su fuerza física le permitieron llevar esta forma a niveles sobrehumanos. Cada duelo que sostuvo mostraba cómo Djem-So podía adaptarse, evolucionar y aplastar a cualquier adversario que subestimara su combinación de defensa y contraataque. Durante las guerras clon, los combates de Anakin no eran solo batallas físicas, eran estudios de anticipación, fuerza y precisión, donde cada movimiento reflejaba la filosofía de la forma V. Luke Skywalker, en su entrenamiento más avanzado bajo Yoda y posteriormente en su camino hacia convertirse en un maestro Jedi, también exploró Djem-So, aunque con un enfoque más equilibrado, buscando no caer en la agresión sin control que podía llevar al lado oscuro. Su interpretación demuestra que la forma V puede ser moldeada según la personalidad y ética de cada Jedi, manteniendo siempre su esencia, la transformación de la defensa en contraataque decisivo. Incluso los Sith reconocen la eficacia de Djem-So. Su variante, Xian, es usada no solo en duelos sino para proteger grandes áreas y aliados, desviando blasters y ataques múltiples sin perder la iniciativa. Esta adaptación demuestra que la forma V no es un simple estilo de espada, es una filosofía adaptable que combina protección, reacción y castigo con maestría. Djem-So permanece relevante porque representa el equilibrio entre fuerza y control, entre defensa y ofensiva. En un universo donde los Jedi enfrentan tanto a enemigos individuales como a ejércitos de droides, la habilidad de leer la agresión y convertirla en ventaja es invaluable. Esta forma enseña que la paciencia no es pasividad, sino un arma poderosa, y que cada ataque del enemigo es un recurso que puede y debe ser aprovechado. La lista de grandes duelistas de Niman no es tan extensa como la de otras formas, pero hubo figuras clave que la emplearon con maestría. Uno de los más conocidos fue Exar Kun, un Jedi que se convirtió en Sith y utilizó Niman como base de su estilo híbrido. Kun fue pionero en el uso del sable de doble hoja, y lo hizo desde la perspectiva de la versatilidad que Niman le ofrecía. Aunque su caída al lado oscuro desvirtuó su filosofía original, demostró que la forma V podía adaptarse a armas poco convencionales y estilos personales. Otro ejemplo fue el maestro Jedi Thindra Yig, instructor de esgrima en el Templo Jedi durante los últimos años de la República. Aunque era competente en múltiples formas, su enseñanza a los jóvenes Padawan reflejaba los principios de Niman, no obsesionarse con un único estilo, sino aprender lo suficiente de cada uno para ser versátiles y equilibrados. Muchos miembros del Consejo Jedi también se inclinaban hacia Niman, no como especialistas en combate, sino como guardianes de la paz. Ellos encarnaban la idea de que un Jedi debía ser primero un mediador y un sabio, y solo después, un guerrero. Dentro de la Orden Jedi, Niman fue siempre objeto de debate. Para algunos, era la forma más sensata, la que recordaba que la misión del Jedi no era la guerra, sino la paz. Para otros, era una vía mediocre, un estilo, a medias, que condenaba a sus practicantes a ser superados por duelistas más especializados. Este debate reflejaba una tensión más profunda: ¿qué debía ser un Jedi? ¿Un guerrero perfecto o un diplomático con habilidades suficientes para sobrevivir? La respuesta nunca fue simple, y cada época inclinó la balanza hacia un lado u otro. Durante las guerras clon, por ejemplo, Niman perdió prestigio frente a estilos más combativos como Xian o Djem-So. Pero en tiempos de paz, cuando la prioridad era negociar y mantener la estabilidad política, los Jedi de Niman eran precisamente los más valorados. Uno de los aspectos más característicos de Niman fue su asociación con el sable de doble hoja. Aunque no era obligatorio, este tipo de arma encontraba en Niman un estilo perfecto para su uso.
Los movimientos fluidos y amplios del sable doble se integraban bien con la filosofía de equilibrio y control del espacio que caracterizaba a la forma Bi. Exarchum fue, como se ha dicho, pionero en esta práctica, pero no el único. Con el tiempo, el sable doble se convirtió en un símbolo de practicantes que buscaban un estilo equilibrado, aunque su dificultad técnica hizo que no fuera común. La principal crítica contra Niman era su falta de especialización. Un duelista de Makasi podía superarlo en precisión, uno de Djemso en fuerza, uno de Soresu en resistencia. La frase habitual era que Niman era bueno en todo, maestro de nada. Pero para sus defensores, esa crítica era, en realidad, un elogio. Porque el Jedi no debía buscar ser maestro de la violencia, sino un practicante de la armonía. Y en ese sentido, Niman era la forma más cercana a la esencia del Jedi, no destacar por la espada, sino por la serenidad. La forma Bi, Niman, es a menudo la menos recordada en relatos de batallas y duelos legendarios. No tiene la gloria de Makasi ni la ferocidad de Djemso. Pero su valor no radica en la espectacularidad, sino en el recordatorio de que el sable de luz es solo una parte del camino del Jedi. Es la forma del equilibrio, de la integración, de quienes entienden que el combate no es el centro de la vida. Para muchos maestros, Niman fue la vía más coherente con el ideal de la orden, no la obsesión por vencer, sino la sabiduría de vivir en armonía. Y aunque en el fragor de las guerras la galaxia pueda olvidar ese principio, siempre habrá quienes lo recuerden, que el verdadero poder del Jedi no está en el filo de su sable, sino en el equilibrio de su espíritu. Entre todas las formas de combate con sables de luz, hay una que despierta tanto fascinación como temor. Una forma que fue considerada en algunos periodos como demasiado peligrosa para ser enseñada libremente, y en otros como un arma indispensable frente a la oscuridad. Estamos hablando de la forma 7, conocida como Huyo, y en su variante más avanzada, como Baapad. Sisi-Icho era la inocencia de los comienzos, Makasi la elegancia, Soresu la paciencia, Ataru la agilidad, Sien y Djemso la fuerza, y Niman el equilibrio, Huyo era la tormenta. El estallido puro de pasión, de furia contenida, de intensidad que amenaza con desbordar al practicante. Es la forma que más claramente revela la línea delgada entre el Jedi y el Sith. Y en este episodio vamos a sumergirnos en esa tormenta. Vamos a explorar cómo nació Huyo, por qué fue considerado un sendero prohibido, cómo fue transformado en Baapad por Mace Windu, y cómo sus practicantes más legendarios marcaron algunos de los momentos más decisivos en toda la historia de la galaxia. Los primeros registros de la forma 7 datan de épocas muy antiguas, cuando la Orden Jedi apenas había desarrollado su identidad frente a la amenaza de los Sith. Los Jedi de aquel entonces habían perfeccionado formas defensivas como Soresu y artes elegantes como Makasi. Pero algunos guerreros de espíritu más combativo sintieron que esas técnicas no bastaban frente al poder arrollador de los Sith, que a menudo luchaban con una agresividad sin límites. Fue así como nació Huyo, un estilo concebido no para contener, sino para desatar. Huyo es descrito en los textos antiguos como la forma de la ferocidad indomable. A diferencia de otras técnicas que enfatizan la calma o la precisión, Huyo alimenta el combate con emociones intensas, furia, determinación, incluso odio. En lugar de sofocar estas emociones, el practicante de Huyo las convierte en combustible. La filosofía detrás de esta forma no es sencilla. Los Jedi que la exploraron veían el combate como una danza caótica, en la que el practicante debía entregarse al flujo de la batalla, dejando que la pasión dictara cada movimiento. Esta mentalidad chocaba frontalmente con el credo Jedi, que siempre advertía sobre los peligros del apego y la ira. Por eso, desde sus inicios, Huyo fue una forma polémica. ¿Podía un Jedi luchar con rabia sin ser consumido por ella? ¿Podía usar la furia como herramienta sin caer en el lado oscuro? En términos técnicos, Huyo se distingue por su explosividad. Es un estilo de ataques rápidos, agresivos y poco predecibles. Mientras que formas como Makasi se basan en la economía de movimientos y el control absoluto, Huyo es un torbellino. Los movimientos tienden a ser amplios, violentos, con cambios de ritmo inesperados.
El practicante de Huyo busca abrumar al rival con una secuencia incesante de golpes, fintas y acometidas que parecen brotar de todas direcciones. Otra característica clave es la imprevisibilidad. Huyo no sigue patrones claros, un duelista nunca puede saber con certeza de dónde vendrá el siguiente golpe. El estilo exige que el Jedi o Sith esté dispuesto a perder un poco de control, a abrirse al caos de la lucha. Sin embargo, esta misma fuerza es también su mayor debilidad. Quien lucha con Huyo se expone a perderse en su propia furia, descuidando la defensa. De hecho, la forma 7 se considera la menos defensiva de todas, es pura ofensiva, pura presión sobre el enemigo. Para los Jedi, el gran dilema era evidente, Huyo exigía emociones intensas para funcionar. Y esas emociones, tarde o temprano, abrían la puerta al lado oscuro. Muchos registros de la antigua república cuentan cómo Jedi prometedores se dejaron seducir por la ferocidad de Huyo. Lo que comenzó como un método para combatir al enemigo terminó convirtiéndose en un camino directo hacia la corrupción. Por ello, durante siglos, el Consejo Jedi limitó su enseñanza a unos pocos maestros capaces de mantener un autocontrol casi inhumano. Los Sith, en cambio, abrazaron Huyo sin reservas. Para ellos, era la expresión natural de su credo, liberar la pasión, usarla como fuerza motriz, destruir sin contención. En manos de un Sith, Huyo no era un riesgo, sino la confirmación de su poder. Siglos después, durante las guerras clon, un maestro Jedi se atrevió a desafiar esa prohibición y reformular Huyo. Ese Jedi fue Mace Windu. Windu comprendió que la galaxia se enfrentaba a enemigos tan poderosos que un Jedi debía ser capaz de enfrentarse a la oscuridad en sus propios términos. Creó entonces una variante de Huyo a la que llamó Ba'apat, en honor a una criatura de su planeta natal, Arunkal, un depredador letal que atacaba con movimientos veloces e imprevisibles. Ba'apat no era simplemente más agresivo, era un método filosófico. Windu lo diseñó para canalizar la furia y la oscuridad del enemigo, convirtiéndose en una especie de conductor. En palabras simples, cuando un enemigo luchaba con odio, Ba'apat absorbía esa energía y la devolvía contra él. Esto permitía a Windu usar la pasión del combate sin perderse en ella. Pero era un sendero peligrosísimo, solo accesible para los Jedi de mayor autocontrol. De hecho, muy pocos llegaron a dominarlo. Quizás el practicante más famoso de Huyo puro sea Darth Maul. Entrenado por Darth Sidious, Maul convirtió Huyo en un espectáculo brutal. Su estilo combinaba la ferocidad de la forma 7 con su dominio acrobático y con el uso de un sable de doble hoja. El duelo contra Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en La amenaza fantasma es uno de los ejemplos más icónicos de Huyo en acción, golpes veloces, saltos, giros, una agresividad que mantenía a dos Jedi experimentados en constante retroceso. Maul era el arquetipo del practicante de Huyo, un guerrero que se alimentaba de la furia, sin temer perderse en ella. En el otro extremo, Mace Windu representa el intento más audaz de los Jedi por domesticar Huyo. En el duelo contra el emperador Palpatine, Windu usó Ba'apat de manera magistral. Fue capaz de igualar, e incluso superar por momentos, al Señor Oscuro, absorbiendo su furia y devolviéndola en un contraataque implacable. Ese combate es uno de los más simbólicos de la saga, la luz usando la oscuridad contra sí misma. Además de ellos, se sabe que Sora Bulku, un Jedi que entrenó bajo Windu, también dominó Ba'apat, aunque finalmente cayó en el lado oscuro, confirmando lo arriesgado del camino. Grandes batallas narradas, Maul en Naboo. Cuando Maul se enfrentó a Qui-Gon y Obi-Wan en Naboo, la batalla no era solo un duelo físico, era un choque entre filosofías. Qui-Gon luchaba con paciencia, Obi-Wan con técnica, y Maul con pura furia. Cada salto, cada giro de su sable doble, representaba el corazón mismo de Huyo, imprevisible, feroz, implacable. La muerte de Qui-Gon a manos de Maul mostró la letalidad de esta forma, aunque también reveló su vulnerabilidad. Cuando Obi-Wan mantuvo la calma y encontró un instante de error, pudo derrotarlo. Windu contra Sidious. Años después, en la oficina del canciller, ocurrió la otra gran demostración de la forma 7. Windu enfrentó a Sidious en un duelo legendario.
Mientras el emperador descargaba su furia oscura, Windu la absorbía y la redirigía. Fue quizás la única vez en toda la saga en que alguien realmente puso contra las cuerdas a Darth Sidious. Un ejemplo perfecto de cómo Baapad podía convertir la furia del enemigo en su perdición. Hoy, en retrospectiva, la forma 7 se ve como la más peligrosa y extrema. Para los Sith, fue siempre un camino natural, la exaltación de la pasión como fuente de poder. Para los Jedi, fue un dilema eterno, ¿hasta dónde se puede llegar sin caer? El legado de Huyo y Baapad es, en el fondo, un recordatorio de que la frontera entre la luz y la oscuridad es frágil. De que incluso los más nobles Jedi, al jugar con la furia, podían arriesgarlo todo. A lo largo de estas 2 horas, hemos viajado por milenios de historia Jedi y Sith, explorando cada forma de combate con sables de luz, desde la base sólida de Sicho hasta la intensidad casi peligrosa de Huyo y Baapad. Cada forma no es solo un conjunto de movimientos, es una filosofía, un reflejo del alma del usuario y un testimonio de su relación con la fuerza. Podemos ver cómo cada estilo responde a necesidades y personalidades distintas, mientras Sicho enseña disciplina y defensa, Soresu prioriza paciencia y resistencia, mientras Makashi brilla en el duelo 1 a 1, Ataru convierte el combate en danza aérea, Djem y Niman equilibran poder y flexibilidad, y finalmente, Huyo y Baapad representan la fusión de pasión y peligro controlado. Cada duelo, cada enfrentamiento entre Jedi y Sith, se convierte en un estudio de la forma elegida, donde la personalidad y la filosofía del guerrero se reflejan en cada movimiento del sable de luz. Obi-Wan Kenobi, con su dominio de Soresu, muestra la paciencia y la defensa como armas. Yoda, maestro de Ataru, transforma el combate en un espectáculo de agilidad y precisión. Mace Windu, con Baapad, demuestra que la agresión, cuando se controla con maestría, puede ser un camino hacia el equilibrio, no hacia la oscuridad. Es fascinante observar cómo incluso entre los Jedi más poderosos, la elección de una forma dice mucho sobre su carácter y su destino. Algunos eligen la defensa y la estrategia, otros la ofensiva y la velocidad. Algunos combinan varias formas, buscando adaptabilidad, mientras que unos pocos alcanzan la maestría completa, entendiendo cada forma hasta sus límites, capaces de enfrentar cualquier situación, cualquier adversario. Incluso los Sith reconocen la importancia de estas formas, adaptándolas a su filosofía de poder y control. Darth Sidious, Darth Vader y Darth Maul no solo luchan, sino que utilizan técnicas que reflejan su agresión, su disciplina y su ambición. Cada choque de sables es una conversación silenciosa entre ideologías, donde la hoja iluminada no solo corta la carne, sino también las convicciones. Hoy, el combate con sables de luz sigue siendo más que una técnica, es un arte, un legado que inspira tanto a los Jedi como a los espectadores de sus historias. Cada forma nos enseña algo: paciencia, precisión, equilibrio, adaptabilidad, audacia, y sobre todo, la conexión con la fuerza. Los movimientos que hemos desglosado no son solo para la batalla, sino para entender cómo la filosofía y la emoción pueden manifestarse en acción. Los verdaderos maestros no solo dominan la espada, sino que comprenden su propósito y su impacto. El aprendiz que estudia estas formas no aprende solo a luchar, sino a comprenderse a sí mismo y a los demás, a medir cada movimiento, cada decisión, y a respetar la vida mientras protege lo que es justo. El estudio de las 7 formas no termina con este vídeo. Cada duelo, cada entrenamiento, cada historia de héroes y villanos que hemos revisado es un recordatorio de que la fuerza está viva, en movimiento, y que cada guerrero debe encontrar su propio camino dentro de ella. Ya sea que busques defensa, velocidad, equilibrio, poder o control de la oscuridad, cada forma tiene algo que enseñarte. Al cerrar este capítulo, recordemos que el sable de luz no es solo un arma. Es un símbolo, una extensión del espíritu, un puente entre la filosofía y la acción. Desde la primera chispa de Sicho hasta la furia controlada de Baapad, hemos recorrido un mapa completo del combate con sables de luz, y con él, un mapa de la propia esencia del Jedi y del Sith. El legado continúa en cada historia que contamos, en cada duelo que imaginamos, y en cada espectador que siente, aunque sea por un instante, la vibración de la fuerza en su corazón. Porque al final,
el verdadero poder de estas formas no está solo en la habilidad física, sino en la maestría del espíritu y en la capacidad de convertir cada movimiento en un acto de equilibrio, justicia y pasión.